Bueno, vamos a empezar. Buenas noches, Andrea y Eduardo. Dos Eduardos tenemos hoy. Como sabéis, este webinar está centrado en el trabajo en grupo, que en este caso el trabajo en grupo va a estar relacionado directamente con las auditorías de indexación y vais a analizar una web y vais a tener que sacar algunas conclusiones sobre cómo ha sido diseñada y creada esta web. Entonces, Eduardo Fernández, que es profesor de trabajo en grupo, pues os hará la presentación. Van a ser unos 20 minutos aproximadamente de presentación. Y luego, si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer luego de esta presentación. Los dos tenéis el micro desactivado porque creo que lo habéis dejado así. En todo caso, cuando acabe la presentación de Eduardo, yo os activo el micro por si queréis hacer alguna pregunta. Pues nada, sin mayor presentación, paso la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Vale, perfecto. Comienzo por compartiros un Chrome, que es donde tengo la presentación. Ya me comentaréis si lo estáis recibiendo, si lo estáis viendo. Sí, se ve bien. Bien, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Como comentaba Cristóforo, el webinar de hoy se centra en el trabajo en grupo, que tendréis que empezar a hacer a partir de la semana que viene, a partir de entre la tercera y la cuarta semana de la asignatura. No sé si habéis tenido ocasión de leer el enunciado, pero aquí más o menos expongo un poco en qué consiste, ¿no? El problema que nos plantean es el que más o menos veis aquí expuesto. Se ha creado un nuevo sitio web. El nuevo sitio web se ha creado en este nombre de dominio. Podéis visitarlo y ver que es un sitio web que está completamente operativo en línea, ¿no? Está compuesto por 7 contenidos, la página inicial, 3 páginas en un menú principal y otras 3 en un desplegable, ¿vale? Las veis aquí, las 3 en el menú principal y otras 3 en un desplegable, además de la página inicial. Y para crear este sitio, como digo, además de estos contenidos, se ha dado de alta un nombre de dominio nuevo, este que veis aquí, en retosdeindexacion.com.es. Se ha subido todo a un servidor y se ha dado de alta el sitio en Google para que lo detecte, ¿no? Ya sabéis que hay que poner un enlace a algún sitio, darlo de alta, para que las arañas del buscador pues, detecten el sitio nuevo y lo comiencen a rastrear. De acuerdo al contenido del sitio, a los contenidos en los que está centrado, si lo leéis veréis que habla todo el rato de auditorías de indexabilidad. El objetivo que tiene este sitio web es que la página inicial, la home, la página principal, se posicione para esta consulta de búsqueda, ¿no? Para la consulta de búsqueda, auditoría de indexabilidad, que cuando la gente busque eso, pues aparezca la home, no sé, por ejemplo, en el top 30 de Google, ¿no? Por poner algún objetivo concreto. Y después de hacer toda esta operación, de crear los contenidos, dar de alta el dominio, subirlo todo al servidor, pasado un tiempo, observan 2 problemas. El primero, se observa que no todo se indexa, que de los 7 contenidos no todos entran a formar parte del índice de Google, y el segundo problema que se detecta es que la home no se posiciona para el objetivo que se tenía. La home no se posiciona para esta consulta de búsqueda, ¿no? Este es un poco el enunciado del trabajo en grupo, el planteamiento que nos hacen, y nos proponen pues, resolverlo, ¿no? Realmente resolver estos 2 problemas que tenemos aquí, de por qué no se indexa todo y por qué no se consigue posicionar, en base a 4 preguntas concretas. La primera sería que averiguaseis qué páginas incluye el índice de Google y cuáles no se incluyen. La segunda, averiguar los motivos por los cuales algunas páginas no consiguen incluirse en el índice de Google. La tercera pregunta, habría que buscar los motivos por los cuales la página inicial no se posiciona para el objetivo que se fijaron, para lo que aspiraban. Y la cuarta pregunta lo que os propone es que reviséis una por una todas las páginas del sitio web y decidáis cuál de las 7 páginas está peor optimizada para posicionamiento, en términos generales. Cuál es la página que peor optimización tiene y, lógicamente, que expliquéis los motivos por los cuales está peor optimizada. Este es un poco el escenario, ¿eh? Un sitio web nuevo con 7 contenidos que se da de alta un dominio, se crea, se sube y se encuentra con todos estos problemas, ¿no?
El objetivo entonces realmente que os plantea el trabajo en grupo, en el fondo, es que hagáis una auditoría SEO básica del sitio, que si es verdad que las auditorías SEO completas incluirían 3 pasos, en este caso el trabajo en grupo se puede resolver haciendo solamente 2 pasos. El primero sería que analizarais las barreras que hay en la indexación, que analizarais qué es lo que está pasando, por lo cual el sitio web no se indexa. Esto sería una auditoría de la indexabilidad. La segunda parte sería un análisis de la optimización interna del sitio, qué es lo que han hecho mal, digamos, para que no se consiga posicionar, lo que se llaman analizar los factores críticos on-page dentro del propio sitio web. Y la tercera parte, que en este caso no hace falta llegar a ella, pero que sería en un sitio web convencional, sería el análisis de optimización externa, analizar los factores off-page, fuera del sitio web, que afectan a su posicionamiento. Como os digo, en este caso no hace falta llegar a eso, porque con estas 2 etapas ya vais a poder resolver el trabajo en grupo, ¿no? Auditar la indexación no es muy complejo. En principio se trata de detectar posibles problemas de acceso de las arañas de los buscadores, y eso se hace fundamentalmente de una manera, es comparar el número de páginas que realmente están indexadas en el buscador con las que deberían estar. Si conocéis el sitio web, sabéis cuántas páginas tendrán que estar indexadas, tenéis que averiguar cuántas realmente están. Perdón. Puede haber 2 casos, que tengáis exceso o que tengáis defecto. Si hay defecto, que es el caso en el que estamos ante un bloqueo, algo impide que las arañas rastreen el sitio web completo. Y si estáis en exceso, que puede pasar que al final haya más páginas indexadas de las que deberían estar, esto sucede sobre todo con los CMS por problemas de contenido duplicado o de contenido autogenerado. No estamos en este supuesto, pero también puede pasar esto de una auditoría de indexación, que aparezcan más páginas de las que debieran, ¿no? En este caso, como digo, estamos en el primero, en un caso de defecto. Y la auditoría de optimización interna es también relativamente sencilla, ya que se hace en base a un checklist. Hay que conocer cuáles son los factores críticos, cuáles son los elementos bases, los puntos más importantes que tienen en cuenta los buscadores para posicionar un sitio web en base a una lista, y sencillamente revisar uno por uno todos esos puntos a ver si nuestro sitio web pues, los cumple, o si es mejorable, o en qué condiciones está. Eso sería un poco el trabajo que tendríais que hacer, ¿no? Hacer estas 2 etapas de una auditoría SEO básica. Las herramientas para ello, pues realmente no hace falta ninguna, porque lo que pretende el trabajo en grupo es que se haga analizando sencillamente los archivos y el código fuente que compone el sitio web. Es un sitio web muy sencillo, creado expresamente para este trabajo, con lo cual, analizando el código fuente, ya deberíais poder obtener la mayoría de la información. Es verdad que para un sitio web convencional de un tamaño importante se utilizan herramientas, y en la asignatura B2 del máster se hablará de todo eso, pero en este trabajo en grupo lo interesante es conocer bien los factores, y para ello es mucho más didáctico analizar el código fuente y ver una por una cómo están conformadas estas páginas, que utilizar una herramienta que de manera automática nos dé una solución que a veces no llegamos a entender por qué, ¿no? Os propongo aquí 2 visores de código. La única particularidad que tienen estas herramientas es que nos permiten ver el código fuente formateado. Si en un Notepad, por ejemplo, el código fuente lo veríamos de esta manera, todo en el mismo color, y nos cuesta distinguir qué son las etiquetas, qué son los atributos, qué es el texto, en un editor de código lo veremos como lo veis aquí. El texto aparece bien indentado, las etiquetas están de un color, los atributos en el otro, y de esta manera es mucho más fácil comprender el código fuente. Os propongo una para Windows y otra para Mac. En todo caso, los que utilicéis Chrome tampoco es necesario, porque Chrome este trabajo de formatear así el código fuente ya lo hace, y si vais a cualquiera de las páginas que queráis analizar, sencillamente con el botón derecho del ratón activáis lo de ver código fuente y ya os aparece también el código fuente perfectamente formateado. O sea que en principio ni siquiera haría falta instalarse estas herramientas, ¿no? Únicamente pues si alguno no maneja con Chrome y su navegador no tiene esta función, ¿no? Y bueno, con este planteamiento paso a comentaros una por una las 4 preguntas, un poco orientaros cómo sería la realización, ¿no? La primera pregunta nos plantea que averigüemos qué páginas incluyen en el índice de Google y cuáles no están incluidas. En principio hay 2 maneras de saber qué páginas de un sitio web están indexadas en Google. Si somos webmasters y tenemos acceso como webmaster, podemos utilizar el Google Search Console.
si tenemos acceso a esta herramienta, directamente nos dice qué páginas están indexadas. Esto, claro, solo ocurre en los sitios en los cuales tenéis acceso como propietarios o como webmaster, que no es el caso. Y entonces os queda la segunda alternativa, que es utilizar el comando site, que es un comando de Google que en labores de SEO se utiliza mucho. El comando site lo que hace es restringe una búsqueda a un sitio web concreto, ¿no? Si yo, por ejemplo, si voy a Google y hago una búsqueda concreta, por ejemplo, si pongo site, el nombre de la página del máster, masterenbuscadores.com, y pongo una palabra, lo que me hace este comando es, me busca esta palabra, pero restringido solamente a este nombre de dominio, a este sitio web. Ya veis que me da 3 resultados que corresponden, no sé por qué esto no se quita, ahí, que se corresponden a las 3 páginas de este sitio web. Ya veis que solo pone resultados de este sitio web que contienen la palabra AdWords. Este comando tiene la virtud de que si lo busco sin ninguna otra palabra añadida, lo que hace es me lista todas las páginas, que contiene el índice de Google de este sitio web, de masterenbuscadores.com. Tener cuidado porque aunque aquí inicialmente dice que son aproximadamente 15 resultados, siempre hay que navegar hasta la última página, porque solamente al llegar al final es cuando Google realmente hace el recuento de las páginas reales que tiene el índice. Ya veis que nos dice que son, al principio decía 15, ahora dice que son 13, ¿no? Y realmente además nos informa aquí debajo que hay alguna que se parece mucho a las que ya he listado y que por eso la ha omitido, que si le pulsamos aquí nos la muestra. Le decimos que sí, y vemos que finalmente son 14 las páginas web que Google tiene indexadas de este sitio, ¿no? Así que por este procedimiento muy fácilmente podéis saber cuántas páginas tiene Google de un sitio indexadas. Si hacéis esto mismo para la web del trabajo en grupo, podéis ver qué páginas están indexadas y por simple comparación veréis aquellas páginas que faltan. Sobre este comando que se utiliza mucho, os hago aquí como 2 o 3 advertencias que son errores que son habituales. Primero, la sintaxis, cuidado, porque no hay espacio entre el comando site 2 puntos y el nombre del dominio. No sé por qué en ocasiones, vamos a ver si lo encuentro, aquí estaba, sí, en ocasiones me encuentro cosas como estas, site 2 puntos y se deja un espacio. Esta búsqueda ya veis que es completamente distinta, da 60.000 resultados. Lo que está haciendo es buscando las 2 palabras por separado. Si no deja ese espacio es cuando realmente busca las páginas web indexadas de este nombre de dominio. Segundo problema que habitualmente veo al utilizar este comando, se confunden a veces los nombres de dominio con los subdominios. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se ve bastante bien, ¿no? Si yo pongo siteelpaís.com, me salen 910.000 resultados que se corresponden a todas las páginas de este sitio web que están indexadas, y eso incluye las páginas, digamos, del dominio raíz y también todos los subdominios. Por ejemplo, aquí veis economía.elpaís.com son subdominios. Si yo pongo esto, lo que me está haciendo es ya no me saca todo el dominio, sino que me saca concretamente solo su dominio. Ya veis que de 905.000 me ha bajado a 80.000. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque muchas veces observo que el comando site se utiliza de esta manera, se utiliza con las 3 W. Y las 3 W también es un subdominio, no es el nombre de dominio concreto. Ya veis que aparecen muchas más páginas indexadas, aquellas que tienen delante las 3 W. O sea que con el comando site, cuidado, que para utilizarlo correctamente, si queréis obtener todo lo que hay de un dominio, tenéis que poner lo que es el nombre del dominio. Y eso es sin nada delante, nombre de dominio y extensión. ¿Vale? Eso es un poco las precauciones de ese comando, que es lo que yo me suelo encontrar. En principio, con esto ya deberíais saber qué páginas incluye el índice de Google y cuáles no, utilizando el comando site a nuestro sitio web de pruebas. La segunda pregunta, ¿cuáles son los motivos por los cuales algunas páginas no han sido incluidas en el índice de Google? Tenéis que revisar una por una las páginas buscando las barreras que hay en la indexación. En este listado os pongo los problemas más típicos que suele haber para que Google no indexe algo. Por ejemplo, puede haber un bloqueo voluntario por parte del administrador, puede ser porque lo ha querido hacer así o porque se ha equivocado, pero en todo caso es un bloqueo a la araña de Google que el administrador del sitio lo ha querido hacer a propósito. Esto se hace tanto en el archivo robots
como a través de la metaetiqueta robots. En una unidad que creo que se ve esta semana, si no me equivoco, se habla tanto del archivo robots como de la metaetiqueta robots. El archivo robots está alojado en el servidor, puedes acceder a él directamente en el nombre de dominio y a continuación poniendo el nombre del archivo. Aquí está, ¿vale? Ahí podéis ver directamente el archivo robots que corresponde a este sitio web y la metaetiqueta robots sencillamente la podéis ver en el código fuente. Si tenéis botón derecho en cualquier página del sitio web y pedís que os muestre el código fuente, analizar la sección GEAD y aquí podéis localizar la metaetiqueta robots y ver a ver si está todo correcto o no, ¿vale? De esa manera podéis revisar si hay algún bloqueo de las páginas que ha provocado voluntariamente el propio administrador del sitio. También puede revisar si alguna de las páginas web está o no protegida con contraseña. Si yo utilizo una contraseña a nivel de servidor, la araña del buscador no va a poder entrar, no va a conocer la contraseña y no va a poder pasar. Sería también un motivo por el cual no puede indexar un contenido. Otro motivo típico es que existan barreras de acceso provocadas por la propia tecnología, por cómo está construido el sitio web, los contenidos que se cargan con JavaScript o que están tras un formulario, suelen dar problemas al robot de Google. Es verdad que el JavaScript cada vez lo controla más y cada vez es capaz de rastrearlo e indexarlo igualmente, pero aún así, depende de cómo esté tu sitio web, podéis encontrar problemas. Revisar de nuevo el código fuente de cada una de las páginas y buscar si todo el contenido es contenido HTML convencional que se carga con la página o hay algún contenido que se carga por estos procedimientos que el buscador no sea capaz de encontrar. Otro problema típico por el cual los buscadores no indexan algo es porque el contenido no sea textual. Si el contenido lo pones en una imagen o lo pones en un archivo flash, lógicamente eso no es texto, la araña no va a poder rastrearlo e incorporarlo al índice. También puede pasar si hay contenidos no enlazados. Si creas una página y no hay ningún enlace que apunte a ella, la araña no va a poder llegar. Bueno, hay más motivos. Estos son los principales por los cuales algún contenido puede no haberse indexado. Lo que os propongo es que esta lista la sometáis a cada una de las páginas del sitio y veáis si hay alguno de los motivos que provoca que alguna de las páginas no esté indexada. Realmente no hace falta que verifiquéis las 7 páginas, sino solamente hace falta que verifiquéis cuáles no han sido indexadas. En la pregunta 1 vais a averiguar cuáles no están en el índice, en la pregunta 2 tenéis que encontrar el motivo por el cual esas páginas no están indexadas en base, digamos, a revisar estas limitaciones, ¿no? Y la pregunta 3 y 4 se parecen mucho porque realmente la tercera lo que está pidiendo, lo que está preguntando es por qué la página inicial no se consigue posicionar para el objetivo que se tenía. Y la pregunta 4 lo que os propone es que reviséis todas las páginas y propongáis cuál creéis vosotros que está peor optimizado y por qué, ¿no? Esto, como os comentaba al principio, se hace en base a un checklist. Se cogen todos los factores críticos de posicionamiento. Hay una unidad también de esta asignatura que habla de estos factores críticos y propone una lista concreta que se basa en las directrices que establecen los buscadores para posicionar un sitio. Bueno, pues hay que coger cada una de esos factores y ver si el sitio web lo cumple o no lo cumple, si es óptimo o no es óptimo para él. Aquí, sin ánimo de ser exhaustivo, os puse algunos de los más importantes, ¿no? El tema y el contenido del sitio. El tema y sus contenidos ¿están centrados en aquellas palabras para lo cual nos queremos posicionar? Pues es un tema relevante. El contenido no está duplicado, no está copiado y es un contenido de calidad, es un elemento relevante para posicionar. ¿El nombre de dominio es un nombre de dominio adecuado para el objeto del posicionamiento? Pues lo tendréis que analizar. Las palabras que hablan el contenido están distribuidas el contenido, en los títulos, en aquellos sitios donde tienen especial significado para el buscador, pues revisarlo. Las URLs son URLs cortas, no tienen parámetros e incluyen las palabras clave, pues bueno, etcétera, todas sin más. Metaetiqueta, title y description. Aquí os pongo una lista que no es exhaustiva. En la unidad tenéis más elementos para analizar las páginas del sitio, concretamente la home, para ver por qué no se posiciona para la cadena de búsqueda que proponíamos y también un poco el resto, ¿no? Y esto sería, en principio, el planteamiento para que resolváis las 4 preguntas. Os propongo aquí al final las referencias de dónde tenéis la principal información que os puede ayudar sobre el trabajo en grupo, ¿no? La primera semana hay 3 unidades, la 092, la 389 y la 093, que habla de los motores de búsqueda, del rastreo y de la indexación de sitios web, ¿vale?
Aquí os puedo ayudar con todo lo que os comentaba de cómo funciona la araña de Google, cómo descubrir un sitio web, cómo rastrear todas sus páginas, y para la primera parte que ve problemas de rastreo os puede ayudar. De esta semana tenéis la unidad de inconsistencias que os puede ayudar a hablar de las barreras a la indexación, de qué problemas pueden surgir en nuestro web por el cual no se indexa. También os puede ayudar a resolver la pregunta número 2. En la semana número 2 también se habla de las arañas, de cómo funcionan. Os incluye también un par de enlaces a la ayuda de Google que os habla tanto del archivo robots, os explica qué es este archivo, dónde se encuentra y cuáles son sus funciones, como habla también de la etiqueta robots. ¿Vale? Os puede también ayudar un poco a ver cómo funciona esta etiqueta y por qué puede provocar la indexación de determinados contenidos. Y por último, lo que a lo mejor no habéis visto porque es de la semana que viene, la semana tercera del máster, y seguramente no habréis tenido tiempo todavía de mirarla, sería la unidad de factores críticos de posicionamiento que os va a ayudar a contestar la tercera y cuarta pregunta. En esta unidad es donde os decía que están la lista de factores críticos que deberíais revisar para ver si el sitio web los cumple o no los cumple, y de esta forma explicar por qué se posiciona o no para el objetivo que se tenía, ¿no? Os incluye también un enlace a las directrices para Webmaster de Google, en el cual también se habla de lo que es un sitio web de calidad, de lo que Google entiende como tal y cuáles son las principales pautas que ellos entienden como calidad y en virtud de las cuales posicionan mejor o peor los sitios, ¿vale? Si vais mirando, hay bastante contenido y bastantes enlaces, ¿vale? Estas son un poco las referencias, varias unidades del máster y también alguna referencia a la ayuda de Google. Y nada más, con esto en principio doy por concluida la exposición, no sé si más o menos 20 minutillos, ¿no? Este ha hecho un poco el planteamiento y la ayuda que os quería hacer. Muchas gracias, Eduardo. Has clavado el tiempo, ¿eh? Andrea y Eduardo, si queréis hacer alguna pregunta, he abierto vuestros micros, o si no, incluso podéis usar el chat que tenéis a la derecha. Por las dos vías, pues podéis hacer alguna pregunta sobre la presentación. Bueno, pues perfecto, me alegro. Eduardo comenta que no tiene dudas, ¿no? Que le ha ayudado a clarificar el trabajo. Pues muy bien, de maravilla. Pues si no hay ninguna intervención más, lo dejamos aquí. Agradeceros la asistencia. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda adicional, hay un foro específico de trabajo en grupo que la podéis plantear para que Eduardo os pueda contestar. No sé si quieres decir algo más, Eduardo. Nada, que vuestra exposición en el foro, y que pensar que este tipo de procedimientos y tareas se parecen mucho a las que luego se desempeñan en sitios web de un gran tamaño. Solo es escalar el procedimiento y aprendido. O sea, que es de uso bastante común esto en el día a día de alguien que se dedique al procesamiento de sitios. Muchas gracias, pues cerramos ya. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Adiós, saludos, hasta luego.